el veterinario, asesor de higiene alimentaria en Salud Populi y responsable técnico de Lumar Biocontrol, Narciso Bueno, con el que pretendemos mantener una colaboración en el tiempo, a ver si lo conseguimos. Muy buenas, Narciso, ¿qué tal estás? Muy buenos días, muy bien, ¿tú qué tal? Estupendamente, agradecida de tu presencia esta mañana aquí. Bueno, con el que vamos a hablar hoy, por lo menos, del monotema de los últimos 6 meses, que no es otro que la pandemia sanitaria por el coronavirus. Bueno, ustedes dirán, ¿y por cómo un veterinario hablando de este tema? Pues sí, la verdad es que la población en general, muchas personas piensan que los veterinarios somos los que nos encargamos de vacunar a su perro de la rabia, y efectivamente eso lo hacemos los veterinarios, nos dedicamos a vacunar a los perros, pero también hacemos otras muchas cosas. Históricamente los veterinarios nos hemos ocupado de la salud pública en general, de todo el control de epidemias, del estudio de nuevas enfermedades. No en vano, el 70% de las enfermedades nuevas emergentes infecciosas vienen de los animales. Por tanto, cada vez se promueve más el concepto One Health, que se llama una sola salud a nivel mundial, que trata de englobar la salud que compete tanto a los médicos como a los farmacéuticos como a los veterinarios, cada uno desde su punto de vista, cada uno en prima, pero es muy importante. O sea, no solo que controlemos. Muy razonable, entiendo, ¿no? Muy razonable, muy razonable. De hecho, se debería haber hecho hace mucho tiempo, pero bueno, no se ha hecho por razones de... no sé, no sé exactamente por qué, pero no se ha hecho. Es más vale tarde que nunca y es nueva, una tendencia que me parece eso, muy acertada. A ver, si conseguimos hacerle llegar un poquito a la gente un poco acerca de dónde sale esto de la COVID. Mucho se habla, origen animal, incluso hay gente que dice que todo esto ha sido cosa de algún laboratorio. Sí, yo sé que hay teorías conspiratorias por ahí, que si Bill Gates, que si un laboratorio chino, que si de todo, ¿no? Pero bueno, el 99% de la ciencia, de los científicos, van en el camino de que esto no ha sido originado en un laboratorio, sino que ha tenido un origen natural, que es la propia evolución de la naturaleza. La naturaleza por sí provoca cambios en los seres vivos, y en este caso pues es una mutación de un virus, que es un virus ARN, que su mutación es muy fácil, pues para que te hagas una idea, se habla de que desde diciembre que se aisló por primera vez este SARS-CoV-2, que se llama el virus que provoca la enfermedad, ha habido como 300 mutaciones diferentes, ha habido pequeños cambios, es una estructura muy simple y su mutación, simplemente con que cambie un nucleótido de la cadena de ARN, ya va a haber una mutación en ese sentido, ¿no? ¿Y es normal que hayan tantas mutaciones? Es normal, sí. Es normal. Por eso estas mutaciones de los virus, que como te digo son estructuras muy simples, en ocasiones son una simple cadena de ácido de ADN o de ARN. Por ejemplo, el virus de la gripe cambia cada año. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos preparados de un año para otro por la gripe? Porque va mutando, va cambiando. Y al ir mutándose, nuestro organismo, nuestra población general tiene que ir preparándose para eso. Bueno, yo estoy diciendo, el coronavirus este es un listo, ¿eh? Es un listo, pero ya si ya me estás diciendo que los virus funcionan más o menos así. Entonces, ¿tú crees que las declaraciones que muchos hemos visto de una viróloga china que huyó del país y que dice que esto está montado en un laboratorio, no...? Sí, yo sé que esa chica se está recorriendo platós de televisión por todo medio mundo, pero la comunidad científica casi toda apuesta a que no, a que esto viene de una mutación, probablemente, casi seguro de un animal, probablemente un murciélago, hablan incluso algunos de un pangolín, que es una especie de armadillo que hay en China, y salió de la ciudad de Wuhan, una ciudad, para que te hagas una idea, que tiene 11 millones de habitantes. O sea, una ciudad, una población, como si juntáramos Madrid y Barcelona. Y en esa ciudad hay un mercado central que es enorme, para abastecer una ciudad de ese tamaño, y en ese mercado pues conviven los alimentos con los animales vivos, con los animales muertos, con las verduras, con todo. Por tanto, probablemente, casi seguro que ha venido una evolución por ahí, o puede ser que incluso a nivel silvestre, de algún murciélago silvestre o tal, que ha saltado la enfermedad, se ha hecho un poco más
¿Y cómo es la manera que, por ejemplo, si es el murciélago, que este murciélago haya hecho de intermediario para que llegase al humano? ¿Porque se lo comen o cómo? Se lo comen, allí se lo comen. Allí los murciélagos los tienen colgando en este mercado que te digo de Wuhan, los tienen colgando y ya no solo que se lo comen, el propio ambiente que se respira es el mismo para los murciélagos que para las personas. Aparte se meten, también hay otras teorías de que allí es muy preciado el guano. El guano es los excrementos del murciélago. Entonces hay personas que se dedican a recoger guano, se meten en las cuevas, buscan las cuevas donde hay muchos murciélagos, cogen ese guano del suelo y lo venden luego como fertilizante. Pues claro, cuando está entrando ahí sin ninguna protección, imagínate en China, pues está respirando ese ambiente que está súper cargado de estos virus, entre otras muchas cosas, de bacterias y demás. Y Narciso, ¿el coronavirus es un ser vivo entonces? Bueno, a priori sí, pero si entendemos como un ser vivo todavía nos han dicho que es algo que nace, que crece, que se reproduce y que muere. Sí. Bueno, pues los virus... no tiene intención de morirse. Los virus, ni este ni ninguno, todos tratan de estar mucho tiempo. Los virus nacen de aquella manera, no tienen un nacimiento como tal, pero bueno, vamos a considerar que nacen, lo que viene de una multiplicación celular, no son capaces de reproducirse por ellos mismos. Los virus siempre necesitan una célula viva a la que parasitar y la obligan a que les multipliquen, y tampoco mueren como tal, sino que van colonizando otras células. Por tanto, lo de seres vivos, en general los virus están en el aire, pero bueno, se puede entender como un ser vivo dentro de lo que comúnmente se conoce. Y vamos a ver, la peligrosidad del coronavirus, ¿es tanto como nos hacen creer o no? Bueno, es el SARS-CoV-2, el virus que produce la COVID-19, pues desde luego es más patógeno que otros coronavirus. Los coronavirus nosotros los conocemos desde hace muchísimo tiempo. Y más los veterinarios son causantes de enfermedades más en animales que en personas, pero sí produce problemas respiratorios tanto en animales como en personas. Ya se conocían patologías en otras ocasiones. Lo que pasa es que este coronavirus, este SARS-CoV-2, ha mutado un poquito y se ha hecho un poquito más agresivo. De hecho, no sé si recordarán, en el 2003 ya hubo un SARS-CoV-1, que fue un coronavirus que produjo una epidemia a nivel global. No llegó a categoría de pandemia, pero sí produjo una epidemia a nivel global. Y este SARS-CoV-1 había una diferencia fundamental con el SARS-CoV-2, que es que las personas asintomáticas no lo transmitían. ¿Y en este caso sí? Y en este caso sí. En este caso estamos hablando de que aproximadamente cuando se contagia a alguien, el 80% de la población es asintomática, o sea, no se entera ni que ha tenido la enfermedad, no ha tenido ningún síntoma. Bueno, pues esas personas tienen capacidad de transmitir el virus, mientras que en el SARS-CoV-1, por ejemplo, no, eso no se. Por eso esa enfermedad, que sigue existiendo, sigue estando en el mundo, pero tiene mucha menos patogenicidad. Bueno, estamos hablando de una enfermedad infecciosa, yo no sé qué nivel de mortalidad tiene. Bueno, pues en realidad ¿En relación a lo mejor con otras importantes? Sí, hay veces que debe ser cierto que los medios de comunicación, pues bueno, no ocupan, como tú has dicho al principio, llevamos 6 meses que no hablamos otra cosa en el mundo de coronavirus, es un monotema. En las conversaciones hablas con cualquier amigo por teléfono, lo primero que hace es hablar de la COVID. Y quizá le hemos dado una dimensión más allá, más importante de la que tiene, porque a día de hoy, por ejemplo, el coronavirus efectivamente ha matado aproximadamente en el mundo, que se conozcan datos oficiales, aproximadamente 500.000 y pico personas. Hay enfermedades infecciosas. ¿Pero ha matado el COVID o ha sido una complicación a esa muerte? Eso también es un debate. Sí, es un debate importante. Es que cada país lo ha contado de una forma. O sea, para que te haga una idea, por ejemplo, China hace un mes que no declara ningún positivo de coronavirus, de COVID. Y un país con 1.600 millones de personas... No se lo cree nadie. Probablemente no nos lo creemos nadie, ¿no? Y con ciudades tan hacinadas, con tanta gente, es tan difícil que no haya tenido más casos, que es muy complicado. Pero bueno, es una buena pregunta. Aquí en España, por ejemplo, lo que contamos son positivos de COVID con PCR demostrados. A partir de ahí, si era un positivo PCR y es muerto con problemas respiratorios, pues te van a contabilizar como
personas que han muerto por COVID. Pero también sabes que hubo mucha polémica con eso, sobre todo al principio, cuando estábamos en pleno auge de la pandemia. Por ejemplo, las personas que morían en asilo, en residencias para mayores, no se contabilizaban como muertos de COVID. Por tanto, los números están muy en el aire. Probablemente la cifra... Hay mucha controversia porque, claro, no todo el mundo está de acuerdo con que se contabilice a causa de o por. Claro, claro. La cifra probablemente será mucho mayor, de 500.000, habrá muchos más. Pero bueno, aún así no podemos dejar de lado que enfermedades como el SIDA sigue matando a día de hoy 1,7 millones de personas en el mundo, que la gripe normal mata alrededor de 700.000 personas en el mundo, o la tuberculosis mata aproximadamente 1,5 millones de personas en el mundo, todos los años. Y hay algo más grave, que la tuberculosis, por ejemplo, sí tiene tratamiento. La tuberculosis, hay antibióticos muy eficaces contra la tuberculosis. Claro, estamos hablando de países sin recursos. Efectivamente. Una lástima, totalmente. Oye, hemos hablado, nosotros no, pero hay muchísima información acerca de cómo se contagia. Esas medidas que nos dicen, mantener la distancia social, llevar la mascarilla. Recuerden, yo aquí estoy este ratito sin mascarilla, pero que sepan que la tengo siempre puesta, me la quito nada más que para grabar. Entonces, ¿qué es realmente las manos, la higiene de las manos? ¿Qué es realmente, cómo consideras que uno se contagia? Sí, bueno, básicamente hay dos formas de contagiarse. El coronavirus, como casi todas las enfermedades respiratorias. La primera es de forma directa. La primera es que si tú y yo estamos hablando lo suficientemente cerca, pues nosotros al hablar emitimos lo que se conoce como microgotas de fluje. Las partículas de fluje, fue un alemán que descubrió hace años que nosotros al hablar emitimos unas moléculas pequeñitas de agua, de humedad, y en esas van los virus suspendidos. Pero virus como la rubeola, como la gripe o como el SARS-CoV-2. Si yo estoy lo suficientemente cerca tuya, cuando hablamos, pues esas microgotas van a ir de mí hacia ti de forma directa. Y va a haber un contagio y va a entrar en tus vías nasales o en tu boca de forma directa. Esa conversación entiendo que tenemos que estar como, en el caso que estuviéramos contagiados siempre, por supuesto. ¿Cuánto tiempo? ¿15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora? ¿Se sabe? Bueno, la teoría es que cuando emitimos esas microgotas, cuanto más grandes sean, antes van a caer al suelo. Moléculas muy grandes van a caer enseguida al suelo, por tanto, en 1 metro ya tendremos una distancia suficiente. Y está en el aire, nunca mejor dicho, esa transmisión ambiental, que al principio se nos decía que no, la propia OMS, la propia Organización Mundial de la Salud nos dijo que no había transmisión ambiental a través del aire, y sin embargo hay estudios recientes que hablan de que sí, que parece ser que en un espacio, cuando nosotros salimos de este espacio, y aquí estamos hablando, por ejemplo, en este caso, como tú dices, sin mascarilla, se va a quedar, si tuviéramos el coronavirus, se van a quedar esos virus en el aire durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Dependerá de las circunstancias. No es lo mismo que el sitio esté ventilado a que no. Por tanto, la gran primera medida que tenemos que tener es la distancia social. Esa costumbre que estamos cogiendo de que nos encontramos a alguien por la calle, y antes nosotros los españoles somos mucho de abrazarnos, de besarnos, de echarnos el brazo por encima. Bueno, pues tenemos que acostumbrarnos a hablar con 1,5 metros de distancia o 2 metros, no pasa nada, podemos hablar igualmente. Totalmente. Y luego también tenemos que tener otras costumbres muy importantes, por ejemplo, como la ventilación. Es muy, muy importante la ventilación, más que usar incluso biocida en muchas ocasiones. Pero aún así, el tratamiento con biocida, como no sabemos si ese sitio ha estado ventilado o no, es muy interesante también el poder usar productos que logren una desinfección ambiental, que sean capaces de distribuir un desinfectante por toda la estancia. Ajá, sobre todo en los sitios cerrados, perfecto. Tipos de contagio, porque también hemos oído hablar muchísimo sobre gente que le ataca de una manera más grave que a otros. ¿Por qué? Sí, bueno, en primer lugar, cada persona somos un mundo, cada persona tenemos un organismo que reacciona de una forma diferente frente a una amenaza, pero luego también depende mucho de la carga viral. La carga viral es la cantidad de virus que yo soy capaz de expulsar o la cantidad de virus que yo recibiría. Cuanto más virus tenga, cuanto ya más virus reciba, más
enfermedad voy a desarrollar, probablemente. Cuando son personas que hablamos de asintomáticas, que tienen muy pocos síntomas, esas personas, su carga viral es muy pequeña. Su capacidad de transmitir la enfermedad es muy pequeña. Por eso estamos viendo tantos positivos últimamente y que enseguida cambian las cifras porque se recuperan por la carga viral que tienen. Efectivamente, efectivamente. Cuando son analíticas, que lo que buscan es el virus, contabilizar el número de virus que tenemos, si yo tengo una carga viral muy pequeña, pues la enfermedad la voy a desarrollar mucho menos. Y puede ser incluso que sea negativo en las pruebas. Voy a ser un falso negativo, porque me van a hacer una prueba PCR, pero no tengo la cantidad suficiente de virus como para que sea positivo ese resultado. O puede ser que sea negativo hoy, pero dentro de 3 días sí tenga ya una carga viral suficiente para que se positivice mi prueba. Las pruebas PCR, también otra controversia, ¿realmente se están usando bien? O sea, usarse bien se usan, pero ¿realmente son tan efectivas y necesarias? A la hora de que entre un turista, de que salgamos. Sí, eso es un debate también bastante amplio. Las PCR se usan de hace muchísimo tiempo, ¿no? Yo no entiendo a veces esas polémicas que ha habido en redes sociales, que a alguien se le ocurre por poner algo y ya parece que se convierte aquello en dogma de fe. Y los PCR las usamos a diario, incluso en seguridad alimentaria las usamos las PCR a diario para diagnosticar enfermedades que al final lo que estamos buscando, virus o bacterias, en los alimentos. Se usan de hace muchísimo. Pero como toda prueba, tienen falsos positivos y falsos negativos. El falso negativo sería el que yo no tengo una capacidad, por ejemplo, me acabo de contagiar y no tengo todavía una carga viral para dar positivo. Y luego serían unos falsos positivos, que hay veces que yo puede ser que tenga algunos virus parecidos a coronavirus, son pocos, pero hay algunos parecidos a coronavirus, por ejemplo la gripe, y de positivo en el PCR sin tener SARS-CoV-2. Esa posibilidad existe, pero aún así la capacidad de detección del PCR está en torno al 95%, o sea, es muy alta, es una prueba muy efectiva. Vale, lo que pasa es que igual nos hacemos la prueba hoy, nos da negativo y a los 2 días no puede dar positivo. Efectivamente, efectivamente. De hecho, los protocolos que han puesto en muchos sitios son que... Y hacer la prueba todos los días como que no es factible. Para que te haga una idea, la prueba PCR está costando alrededor de los 140, 150 euros. Increíble. Cuando hablamos de hacérsela a lo loco a mucha población, mucho dinero. Mucho dinero. Incluso hacérsela a turistas, pues bueno, pues si no hay más remedio tendremos que buscar la fórmula. Pero a día de hoy la prueba más efectiva que tenemos, que es la PCR, es muy cara. Nos resulta muy cara. Entonces hay que afinar a quién se la hacemos. Bueno, a pesar del hartazgo que ya muchos tenemos acerca del tema, me está resultando muy interesante la conversación. Se me va el tiempo, pero no quiero dejar de hablar o que me comentes acerca de esta app que saca el Ministerio de Sanidad hace pocas semanas realmente, la del radar COVID. Es muy interesante, yo creo que es muy interesante, todo lo que sea prevención. De hecho, es tan novedosa que en Canarias ya la tenemos activa, pero hay comunidades autónomas en España que todavía no la tienen activa. De hecho, se probó aquí en Canarias, se probó en La Gomera y se empezó a hacer allí una prueba piloto y luego ya se extendió a otras comunidades, ¿no? Por ejemplo, Andalucía y Canarias ya la tienen activa. Esta prueba, es una aplicación que nos bajamos en nuestro móvil. No nos pide ninguna información más allá de un contacto de ubicación y un contacto por Bluetooth y nos va a decir si hemos estado cerca de alguna persona positivo de COVID en los últimos tiempos. Yo la tengo. Efectivamente. Y la debería de tener todo el mundo. Todo el mundo. Si quisiéramos colaborar. Por supuesto, gratuita. Cuando una persona ha tenido un positivo se va a notificar en la aplicación y a nosotros no nos va a decir qué persona tuvo el positivo, pero sí nos va a decir que hemos estado cerca en las últimas 24, 48 horas o tal día, nos va a decir que ha habido un positivo. Por tanto, muy importante para la prevención. Bueno, yo creo que deberíamos de ser todos bien generosos y colaborar con el tema y descargarla, que no nos cuesta nada. No. Bueno, Narciso, se quedan un montón de temas pendientes. Yo creo que va a ser necesario retomarlo en otra ocasión que venga. Te veo con ganas de que se te ha quedado algo importante que decir. Dínoslo. Bueno, nada, la prevención muy importante. Más que esperar la ayuda de fuera, de que podamos esperando, probablemente vendrán vacunas, dejamos esos temas para otro día. Pero lo que está de nuestra mano a día de hoy es tener precaución,
usar mascarilla, usar distancia social, lavarnos las manos muy frecuentemente, usar el hidrogel, pero incluso más importante lavarnos las manos. Y hagámoslo, eso está en nuestra mano y es muy fácil. Porque el gel, al fin y al cabo, lo usamos cuando no tenemos el lavabo a mano. Otro pero remedio. El agua con jabón es lo mejor, Mucho más haciéndolo eficaz, bien. Mucho más eficaz. Perfecto. Ya no solo para el COVID, para No, en general, para nuestra vida. Mucho más eficaz que el uso de hidrogel. Usémoslo, tenemos la herramienta, seamos razonables, no hagamos fiestas de 15 personas y a día de hoy no podemos hacer de más de 10 y guardemos esa distancia social, no nos pasa nada por hablar con una persona un poquito más separada. Y con eso habremos andado mucho camino. Claro, no, sí es muy fácil adoptar las medidas, lo que pasa es que, bueno, hay gente que no se acostumbra a esta nueva vida social, no se resigna a no poder estar con mucha gente, pero bueno, todo pasa y si lo hacemos bien, será antes que después. Efectivamente. Un placer, seguimos hablando Igualmente, pronto. muchas gracias. Muchísimas Cuando tú gracias, quieras. Narciso, me ha encantado. Bueno, dejamos al